comentado, quiero compartirles lo que Dios ha estado hablando, ¿no? Am, y lo que Dios nos ha estado dando en este tiempo. Muchos de ustedes saben que ya estábamos con la maleta lista y todo, listo para irnos, pero el Señor todavía nos tiene acá. No sé por qué, pero, pero lo que yo sí sé es que Él sí sabe. Y lo más importante para el Señor no es que te dé algo, ¿no? No es una bendición, no es que te llegue a un lugar donde vas a estar mejor, sino es formar tu carácter. Porque Dios no va a poner su presencia, no va a poner otras cosas que nos quiere dar si tenemos un carácter débil. Entonces nuestro carácter tiene que estar formado diariamente, ¿no? Y durante estas semanas el Señor ha sido claro con nosotros y nos ha extendido una vez más la invitación a conocerle a Él, a conocer su corazón. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el testimonio de su conversión? Ok, ¿quién quiere pasar y eh, compartir un poquito de ese testimonio? ¿Por qué lo digo? Porque el testimonio es la herramienta más importante es la mejor herramienta para poder traer el evangelio a alguien más. Entonces, alguien que sea valiente, tiene que ser bueno, cortico, no importa que sea cortico. Lo que Dios hizo en tu vida, un antes y un después. ¿Alguien quiere compartir? Que sea cortico. Como de cuántas horas. No, verdad. Pues este testimonio cortico, hace ya como 34 años, tenía dificultades en mi familia y una gran amiga, yo trabajaba, siempre me han gustado las ventas, pues trabajaba con productos de belleza, con muchas cosas. Y ella me invitó a una reunión en su casa de oración y también a vender mis productos. Me fue súper bien en las ventas, en mis clínicas de ventas y todo. Y en ese momento entonces, bueno, habían como unas 20 personas y todo muy bien, todo muy alegre, todo eso. Al final llega mi amiga y me dice, por cierto, también se llamaba Amparito. Me dice, oye, te felicito, te fue excelente en tus ventas. Le dije, sí. Digo, pero quiero decirte algo. Le dije, ¿qué me quieres decir? En tu corazón hay tristeza, hay llanto, hay dolor, hay amargura. Y yo dije, pero ¿cómo así? Ya porque sabe toda mi vida que lo que estoy pasando, ¿por qué? Ella, ¿porque sabe? Le dije, ¿tú cómo sabes? Entonces ella me dijo, los ojos son el espejo del alma. Y yo le dije, ya, te invito a una reunión mañana. Me llevó a la Cruzada Cristiana en Santa Isabel. Fui y verdad que allí vi la gloria de Dios, nunca me imaginé. Yo buscaba un Cristo vivo y verdaderamente que encontré ese Cristo vivo. Allí verdaderamente cuando comenzaron las alabanzas, Dios utilizó a ese siervo, a ese varón que ministraba, el maestro Armando Velázquez, que fue alguien que sacó a Claudia de Colombia adelante en la música, y él estaba ministrando, pero se sentía la misma gloria de Dios allí. Y ese Cristo vivo que yo buscaba, porque lo había buscado en muchas partes y no lo había encontrado, entonces lo encontré allí. Él pudo conectar el cielo con la tierra con el cielo. Lo importante de los ministros de alabanza, de adoración, porque yo llegaba por primera vez a esa iglesia y fue muy hermoso, fue muy, muy lindo, fue muy bello. Y allí en ese momento mi vida comenzó a dar un vuelco total, porque me enamoré de Jesucristo, me enamoré de su presencia, me enamoré de la palabra de Él, y toda la vida que estaba tan confusa, tan triste, tan desolada, tan hecha un caos, el Señor comenzó a dar un vuelco total. Amén, amén. ¿Alguien más? Cortico. ¿Nadie más? Bueno, parte de mi testimonio es, yo desde que nací crecí en la iglesia, conocía de Dios, pero no le conocía a Él. Eh, el Señor llevó a mis papás a Estados Unidos al ministerio. Y durante los años que vivimos allá, obviamente la vida de migrantes no es fácil. Con la promesa de Dios de que le íbamos a servir como familia.
Y bueno, durante todos esos años estuve en la iglesia, conocía de Él, pero a la misma vez yo también vivía en pecado, ¿no? Me fui al ejército, allá todo el mundo hace lo que quiere. Bueno, uno se somete a la autoridad, pero moralmente no es un buen sitio. Y bueno, me metí ahí y me comencé a alejar del Señor. Am, bueno, estuve en África, estuve en Afganistán, regresé, comencé a estudiar y en un punto de mi vida me sentía vacío. Buscaba aceptación en relación, en una relación, en noviazgos, pero no podía, eso no podía llenar mi vacío. Y una noche, la novia de ese tiempo me terminó. Entonces fue la primera vez que yo como sentí que mi corazón realmente estaba roto y que nunca había experimentado el verdadero amor. Entonces una noche yo conocía de Dios, yo le oraba, bueno, conocía de Dios, pero una noche salí a caminar y yo me acuerdo que esa noche yo en mi interior como que dije a sí mismo, Señor, me siento solo. Yo nunca he experimentado el amor. Y me acuerdo que esa noche escuché la voz del Señor dentro de mí y me dijo, yo te amo. Después de que yo escuché eso, me puse a llorar, todo el mundo me estaba viendo, era como un puente, todo el mundo me estaba viendo, me puse a llorar, porque yo sabía que era la voz de Dios, que me estaba trayendo a Él. Creo que el testimonio de conversión de muchos de nosotros es un evento sobrenatural, que no lo podemos explicar. Como decía la hermana Parito, el cielo conecta con la tierra. Y es como si las escamas de nuestros ojos se caen y por primera vez vemos al Rey de Gloria. Vemos al Rey de Majestad. Vemos a este Dios justo, pero también misericordioso, ¿no? Y realmente es un acto donde el Espíritu Santo es el que trabaja dentro de uno. Nosotros no podemos producir santidad de nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que produce el deseo de conectarnos con Dios, que produce el querer tener una comunión con Dios, ¿no? Y en esa vez como que caemos postrados, ¿no? Y nos deslumbramos por su poder, nos deslumbramos por lo que Él hace, ¿no? Y por primera vez nuestro corazón tiene una postura de adoración y alabanza, ¿no? Pero yo creo que ese momento de conversión es solamente un llamado, ¿no? Es un llamado a conocerle más a Él, a conocer lo que el Señor tiene en su corazón, ¿no? Y lo que tiene para nosotros. Es como entrar y sumergirnos en el océano, que es tan grande, y sumergirnos y tratar como de descifrar lo que Dios tiene para nosotros, pero es un acto tan bonito porque es tan refrescante, ¿no? Así como las conversiones de nosotros, yo quiero ver dos conversiones en la Biblia que siempre me han impactado. La primera es Moisés. Moisés, después de salir de Egipto, ustedes saben la historia, ¿no? Dios lo rescata, y la hija del faraón lo adopta, pero a la misma vez la mamá real lo cuida por 6 años y le enseña la palabra de Dios.
O sea, lo levanta conociendo la palabra de Dios. Comete asesinato y sale corriendo. Y en el desierto, cuando él estaba en el desierto, Dios lo llama al monte y ve una zarza ardiendo, ¿no? Un arbusto en llamas. Un evento sobrenatural, obviamente, pero Dios mismo lo llama a él por nombre y se le revela como el yo soy, ¿no? Y después dice: yo soy el Dios de tu tatarabuelo, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres. Y en respuesta a esto, inmediatamente Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque Dios conocía su corazón, ¿no? Ya saben la historia. Dios los llama a una tarea específica, que es liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando ellos salen durante este peregrinaje por el desierto, vemos que no solamente Moisés vio las maravillas de Dios, pero Moisés caminó con Dios y le conoció, ¿no? Salmo 103, versículo 7 dice: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Este pasaje se refiere obviamente a Éxodo, pero también se refiere al capítulo 32, 33 y 34, que vemos que Dios los saca con mano fuerte, ¿no? De Egipto. Dios les provee maná del cielo. Dios les provee salvación y libertad, al igual que Moisés. Los dos, el pueblo de Israel y Moisés, experimentaron exactamente lo mismo. Degustaron de la protección de Dios, de su provisión hacia la tierra prometida, ¿no? Pero Moisés, por otra parte, subía al monte para encontrarse con Dios cara a cara. Imagínense la confianza de Dios que Dios le tenía a Moisés. Y la historia de Moisés me deja estas dos cosas, y son dos caminos. El primero está representado por Moisés, de subir al monte. Esto significa de pagar un precio para encontrarte con Dios, para conocer a Dios y a sus caminos. Y el segundo está representado por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía el poder de Dios, pero ellos se quedaron abajo en el campamento y como que se acostumbraron, ¿no? De lo que Dios podía hacer, pero nunca tuvieron el deseo de conocerle, así como Moisés. Y en el capítulo 34 vemos que 33 y 34 vemos que Moisés, cuando está en la montaña con Dios, Dios le da la ley, ¿no? Descubriendo quién era Dios y queriendo más de él. Y abajo el pueblo estaba planeando o estaba construyendo, fabricando una imagen de oro con forma de becerro. Ustedes se acuerdan la historia, ¿no? Muchos de nosotros, al leer el pasaje, solamente vemos que, bueno, es idolatría, ¿no? Pero la idolatría no es solamente la acción de construir y adorar un muñeco, ¿no? O a un dios falso. La idolatría es intentar darle forma a Dios de acuerdo a nuestro propio concepto. Eso es idolatría.
Porque si tú lees en Éxodo, este becerro de oro le llamó Yahweh, le llamaron Dios. Ellos no desecharon a Dios, pero ellos trataron de construir algo que les parecía como Dios, basado a sus propios conceptos. Y vemos este contraste tan fuerte entre Moisés y el pueblo de Israel, ¿no? Abajo ellos estaban tratando de construir lo que ellos creían que era Dios, pero vemos también a Moisés realmente encontrándose con el Dios verdadero, cara a cara. Vemos en el capítulo 34 que al conocer a Dios cara a cara, para Moisés la tierra prometida ya pasaba a ser segundo plano. Vemos que Dios le dice, bueno, mi pueblo se desvió, allá ya están haciendo otras cosas que yo no los mandé a hacer. Bueno, mi ángel va a ir con ustedes, yo no voy a ir con ustedes. Yo voy a mandar a mi ángel para que ustedes entren a la tierra prometida, a la tierra que yo les prometí, porque Dios siempre cumple sus promesas, pero yo no voy a ir con ustedes. Y me impacta porque Moisés dijo, si tú no vas, yo me quedo acá. Yo no quiero entrar si tú no estás. Prefiero quedarme en el desierto que entrar a la tierra prometida sin ti. Y Moisés es un poquito más osado y dijo, bueno, listo, quiero verte, quiero conocer más de ti, quiero verte personalmente. Y Dios dijo, bueno, listo, te va a revelar mi gloria. Pero tú sabes que si tú me ves, tú te mueres. Entonces solo vas a ver una partecita nada más. Y cuando Dios pasa, no sé si se acuerdan la historia, que lo pone como en una grieta, lo esconde y Dios pasa, ¿no? Pero lo que más me impacta es que Dios se revela como misericordioso, como piadoso, como lento para la ira y pronto para perdonar. O sea, más allá de lo que él vio físicamente, y lo que me rompe la cabeza es que esto es antes de Jesús. Este Dios justo, veraz, se le revela a Moisés como misericordioso y piadoso, como tardo para la ira y pronto para perdonar. Como ya saben, Moisés termina escribiendo las tablas que rompió la primera vez, las tablas de la ley de Dios, que el Señor mismo le dio y le encargó a Moisés para enseñar al pueblo de Dios, para enseñarle todo lo que Dios demanda de su pueblo. Una vez más, esta ley muestra la dicotomía entre Dios santo, un Dios santo, y un pueblo desobediente y pecador. No sé si ustedes conocen, Pablo siempre dice, la ley es buena, porque la ley no es para los justos, sino para el pecador, para que él vea que está mal, vea lo que está mal. Okay, otra conversión que me impacta es la del apóstol Pablo. Pablo pensaba, ¿no?, que él era justo porque él cumplía las tradiciones rabínicas de ese tiempo. No solamente la ley, sino los judíos añadían a la ley con tradiciones rabínicas. Y porque era descendiente de Abraham, ¿no? Él pensó, bueno, yo tengo salvación y vida eterna por esto. Pero un día en el camino hacia Damasco para matar a los cristianos se encuentra con Jesús. Jesús, que es el verbo hecho carne, la palabra divina, aquel que con la palabra creó los cielos y la tierra, se encuentra con él y dice la Biblia que vio un resplandor de luz en el cielo, y así como Moisés, ese evento cambió su vida para siempre. Y vemos el mismo Dios
en dos puntos de la historia del hombre diferentes. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús y después de Jesús. En Damasco, Pablo aprende de los fundamentos cristianos con un viejito que se llama Ananías, que estaba aterrorizado de él. Y él ve que toda la escritura que le fue encomendada al pueblo de Israel hablaba del plan de Dios para el mundo y de su salvación para la gente. Y es por eso que el apóstol Pablo radicalmente cambió lo que él pensaba. Y dice la palabra que él iba primeramente a las sinagogas y les mostraba a Cristo en las escrituras. Y esto me da paso al día de hoy a lo que me quiero enfocar, y es en las cartas de Timoteo. Y quise centrarme en estas epístolas porque de ahí viene el versículo base de la visión para la iglesia Rocafuerte. ¿Alguien sabe el versículo? Está allá. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, alguien que se levante y lo lea con voz fuerte, con voz de trompeta. Amén. Bueno, pero toda la carta de Timoteo, primera y segunda Timoteo, es vista primordialmente como una carta pastoral, ¿no? A un joven pastor que está en la iglesia de Éfeso, está predicando, tiene que traer orden. Y sí, en ella se encuentran los requisitos del liderazgo, del diaconado de la iglesia, para escoger a líderes, qué es lo que Dios demanda para servir a la congregación. Pero también lo que yo veo en estas cartas, cuando tú las lees todas, es un llamado para la iglesia de hoy. Es un llamado para los santos de Dios, los que somos apartados para Dios, para vivir una vida de fe, o lo que creemos en respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros, en respuesta al Evangelio. En otras palabras, Pablo enfatiza la importancia de una respuesta frente al acto salvífico de Dios por medio de Jesús. Voy a poner un pequeño ejemplo de la primera carta de Timoteo. Y voy a comenzar en el capítulo 3, porque lo que leyó Fernando nos va a ayudar en este día o en este tiempo, en esta generación, y es la misma advertencia de lo que Pablo le dice a Timoteo para la iglesia de Efesios, y es la advertencia contra las falsas doctrinas. Entonces dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, y si uno la usa legítimamente.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, a que a mí me ha sido encomendado. Vemos que la advertencia inicialmente es contra las doctrinas falsas, y en efecto estaba causando daño a la iglesia. No se sabe de qué estaban enseñando, pero lo que sí sabemos es que estaba causando división. Estaba causando pleito. Y lo que yo veo acá es, y en todas las epístolas, es un énfasis a la importancia no solo de la lectura de la palabra, sino del estudio adecuado de ella. Como lo decía antes, afirmando que la ley es buena, porque la ley muestra lo que somos sin Jesús. Eso es lo que la ley hace. Muestra lo que somos, una información por medio de lo que hizo Jesucristo. ¿Y cómo llevamos a cabo esta transformación? Necesitamos entender el sacrificio que Jesús pagó por nosotros, porque Él murió la muerte que nosotros merecemos. Si quieren pueden leer Romanos. Romanos es una carta de teología para saber el evangelio puro, ¿no? Que Dios, aún nosotros siendo pecadores, murió por nosotros para darnos vida eterna, ¿no? Bueno, estudiando la palabra ley, encontré lo siguiente. La palabra ley en contexto también tiene los siguientes significados en la Biblia. La palabra de Dios en su totalidad, o la ley en su totalidad, tiene las siguientes designaciones. Vemos que en la Biblia vemos ley, vemos testimonios, vemos mandamientos, vemos estatutos, vemos juicios, vemos ordenación, vemos palabra o dichos de Dios, ¿no? Todo esto, todos estos anteriores describen la misma cosa, ¿no? ¿Alguien ha leído el Salmo 119? Es largo, ¿cierto? Es largo, pero es el salmo que por excelencia explica y demuestra la belleza de la palabra de Dios. El Salmo 119, si tú lo lees, encontrarás todas estas palabras generales anteriormente mencionadas. Pero leyendo un poquito más sobre ello, me llamó la atención que la Biblia como sinónimo usa de todos los términos anteriores una palabra. ¿Alguien sabe? La Biblia usa camino. El camino del Señor son sus ordenanzas, son sus leyes, son sus dichos, son sus palabras, son sus testimonios. Entonces cuando Moisés se encontró con Dios en el monte, el Señor le reveló todas estas cosas y su carácter. Y es por eso que él pudo tener una relación directa con él. Hoy en día, lo que el Espíritu Santo quiere es que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios diariamente. ¿Por qué? Porque así como la iglesia de Éfeso, en tiempos también va a haber oposición a lo que dice la palabra de Dios. Y si no sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder confrontar el pecado y mostrarle el evangelio?
una, hay un versículo en Timoteo que me llamó mucho la atención. Y está en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, vemos que la iglesia es la familia de Dios, como escogidos de Dios, como escogidos de Dios, pero también vemos que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad absoluta. Y es por eso la importancia de saber lo que Dios quiere para nosotros por medio de las Escrituras. Porque si no sabemos cómo discernir la voz de Dios, que fue lo que nos dejó a nosotros, ¿cómo vamos a saber que estamos siendo engañados por otras voces de espíritus inmundos que nos quieren sacar de la verdad? Esto me impactó mucho porque yo siento que el Señor nos está llevando a esto. En los últimos tiempos la iglesia tiene que ser columna y tiene que ser fundamento de la verdad de Dios. Quiero devolverme, aunque el Salmo 119 es muy largo, quiero que con estas palabras nos comencemos a enamorar de su palabra. Y bueno, lo voy a leer en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Salmo 119, voy a leer los primeros versículos, no me va a demorar. Dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos ha ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandatos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo un joven puede mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Aquí dice joven, pero es realmente una persona inexperta. ¿Cómo puede una persona inexperta mantenerse puro? Es obedeciendo tu palabra. Me enfocaré tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando la palabra dice de meditar, cuando la palabra dice de guardar, es una acción activa. No es lo que nosotros sabemos de la meditación de las religiones occidentales. No, lo que está diciendo acá es que la meditación activa en la palabra de Dios es memorizarla, es degustarla y es ponerla en práctica en todo tiempo. Es memorizarla. Cuando la palabra dice de renovar nuestra mente, no solamente se refiere a no pensar
en las cosas vanas, sino que mi mente esté llena, tan llena de la palabra de Dios, que eso produzca un cambio en mí. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, yo jugaba con la Biblia de mi papá, y él en 1984 escribió que esta palabra me aparte del pecado, o que el pecado me aparte de esta palabra. Si yo no le dedico tiempo a la palabra de Dios, es muy fácil confundirme y hacer otras cosas. Pero si yo me empapo de la palabra de Dios, yo sé con exactitud lo que Dios quiere para mi vida, cómo Él me va a guiar dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Yo cuando vine a Colombia para casarme con Natalia, creo que fue en enero, una noche el Señor me dio una palabra, y creo que Él se la ha dado a muchos, y dice: yo te guiaré por el mejor camino y velaré por ti. Yo en mi ignorancia, yo pensé, bueno, el Señor me va a guiar en lo que yo tengo que hacer, Él me va a decir qué tengo que hacer, cómo tengo que manejar, no sé, mi vida personal. Y sí, Dios nos guía. Cuando los misioneros Zach y Lau estuvieron en nuestra casa, nosotros los hospedamos, ellos sin saber nos dejaron una cartica con ese mismo salmo. Y fue confirmación que Dios sí me habló esa vez. Lo que no sabía era que en mi mente tan finita, no sabía que Dios me estaba llamando a conocerle más a Él por medio de su palabra. Hasta ahorita lo entiendo. Y por eso quería compartirles esta palabra que Dios nos había dado como familia, de estudiar su palabra diariamente. No es fácil, porque una y otra vez preferimos las redes sociales, preferimos las series de televisión, preferimos las películas, toda cosa que nos entretenga, que nos distraiga. Es como un sedante, ¿no? Y vivimos en esta vida sedados. Pero las profundidades del Señor son innumerables, es tanto lo que Dios quiere para nosotros que hasta en la eternidad no pararemos de conocerle a Él. Con eso les digo todo. Y por último quería mostrarles un video que es un testimonio de un grupo indígena y lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona. Cuando tú la lees, cuando tú la aplicas, el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, pero también dice: los que obedecen a mi palabra son míos, ¿no? Y quería concluir con este video. Darana nyundi yubuda ibna gigip memero. Dara memero kum. Pok yornalna nyundi gereja amulatlam siyang wenena. Memero puku wenena op kemelama. Do wene ani si ani yaklem labra nun babe elulama. Pok memero kum ni amulatlam siyang wenena. Owi nun babe ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nyundi yubu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigip tangkal wenena. Wera yoksimna. Igin kum kiaman. Nek korban.
Mariok. Kasi yung ano mo. Emi yung la, kami alam sa sambi belum nini na yo. Endi nang lumadong nuruay la muanda. Endi sambi belum Mariok, bulanak. Sumna na lang tanggip silam. Nanayong! Nanayong! Wah, Yesus Kristus sesemiun na ya. Endi leblur wani kat ni daw sungai pili dobokan dari saya hari pandidi. Emi yung saya nemlog nula mabukanda. Nawa ba masih ulam nilwa emi yung le. Yung rab, yung nang niya kabagi ulam na anda ya. Endi sampai belum dili yung rab kat lirim yung namawalu lam ko. Sampai belum hari nangin sumna na dangalasa. Nana yung sumna narap nang sari dong salban dia. Dari suara di belum nuna emi yung nana yung. Emi yung andi bautuk ni asum na nagigip na di saya dangalasa. Emi yung hala anak ada kip kendi. Kip lap na amen. Ingin upni yo na emi yung kiblam nu na buka na yo kumbok neri masyarakat emi yung mabon ni sinap di sini emi yung saya ingin ulam upti na ingin ulam niyo neri igin na kigip lawa piu pertanyaan lama apa rasanya dan ingin lam nu ne kana kigip pesarok pesingding kayo ane me yung duna but na ne tot siwa nun ngi yang op sil nyun yual kita pa do wapti am busun ba nun di wuda ay to te me yung di yula rop ne ni sinan nyun di wuda ay pa nyun na ngiang kanga di to ba Jadi bisa puluhan na ngingang lok. Imi yung si bebe yaka bep nak long ngingang ulam siyo. Ti imi yung si bebe bep nak delibop. Kamin na ano sungan ulam mo kumbok. Sumne na imi yung di mi yesu kada sud bisi kubuka. Imi yung di yuna na membib siang. Panin na di menak del siang sumne na. Sembib no. Ti ngingang ulam na yo. Ane sonimi na imiyong libu gimyal libu raib memeru baange nundi sari do bipti wenena nundi mabomok mabak dep sipa tinun mal ko yungu ko sumak do ko wenena nundi libu raib nenege sal ba hekto tinundi mabak do sipa siktina siktelim sik mabak anege ombatta balam sikpa sigat nunap nason imasak minggu gap sembia sikpa pep nak delim na sumnen emi yung na yung aba tiplam na ano se di man de ayu ne ke lak dep ne yase di man de yan ne ke na wene ya ko dep la di man de yan ne na de la ko buka sampai pokoprak na orum lula que uno de ellos dijo, te plació que tu palabra la hayas escrito en nuestra lengua. Y nosotros tenemos un privilegio de tenerla en nosotros. También me llamó mucho la atención que las mujeres de la tribu decían,
que estas mujeres van a aprender la palabra de Dios para enseñarle a los hijos y a los hijos de sus hijos, para que ellos caminen en la senda de justicia. Y vemos lo mismo en el testimonio de Timoteo. Su abuela y su madre, Febe y Loida, Leuda y Eunice, escudriñaron las escrituras y se le enseñaron a Timoteo. Le enseñaron el fundamento de la verdad. Y cuando vino Pablo, era solamente discipularlo, porque él ya sabía la palabra de Dios. Entonces, de tarea, lean el Salmo 119. Y enamorémonos de la palabra de Dios, porque este año Dios nos ha dicho que es el año de escuchar la voz de Dios. Amén. Gracias, Wanda.